¿Te acuerdas de Escuela Wayside? Preferiría hacer cualquier cosa que ser tu novio. ¿Besarías una rata muerta? Sí, lo que fuera. Hoy hablaremos de una caricatura de la que era muy aficionado de niño, y que no solo recordaba con cariño, también me hubiera gustado que fuera más aceptada, pero que falló en situaciones muy puntuales que la llevaron a no triunfar. Quédate hasta el final y si te gusta el vídeo, déjame tu like y tu suscripción, pues tu apoyo me sirve para traer más contenido. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Conocida en su idioma original como Wayside School, esta empieza como una saga de libros infantiles que sale en la década de los 70 gracias a la imaginación del escritor estadounidense Louis Sachar. La saga Wayside es muy popular en el idioma inglés y sigue sacando entregas incluso hasta en estos últimos años. El también escritor y productor de caricaturas John Dereblani obtiene derechos para producir una adaptación animada de los libros gracias a la ayuda de la legendaria productora canadiense Nelvana. El 19 de octubre de 2005, Escuela Wayside estrena, pero no como una serie animada, estrena como una película animada de casi 50 minutos de duración. La película, que es una especie de piloto, cuenta la llegada del protagonista Todd a Wayside y su primera aventura. Una de las características de esta película es que en su idioma original, el actor Michael Cera, a quien quizás conoces por ser uno de los amigos de McLovin, prestó su voz para darle vida a Todd. La serie empezó como película por propuesta de la productora y de Teletoon, para ver si tenía buena recepción una serie de Wayside, lo cual se concluyó que podía ser una caricatura apta para chicos y adolescentes. El 25 de junio de 2007, 2 años después de la película, Escuela Wayside está lista para salir como serie animada tal cual por las pantallas de Teletoon en Canadá y Nickelodeon por Estados Unidos, llegando el 3 de septiembre en Hispanoamérica por la misma Nickelodeon. La serie animada, como es de esperarse, sucede después de la película. Wayside nos trae el día a día de clases de un chico llamado Todd en una escuela muy rara. Todd pide ser transferido de su antigua escuela porque tratando de ayudar a unos niños de kinder, sin querer destruye los juguetes de los niños, provocando que estos lloren y que Todd quede traumado con el llanto grupal de niños de kinder. Al llegar a Wayside, en el primer momento descubre que no es una escuela normal. Para empezar, por un error del constructor, los 30 salones de la escuela terminaron siendo construidos hacia arriba, siendo una escuela de 30 pisos. Estos pisos son muy raros, como uno que está habitado por vacas o el piso 19 que es imaginario, o sea, no existe. Los estudiantes y maestros de Wayside son muy extraños, a grado que Todd parece tan normal que eso lo mete mucho en problemas y lo tachan de un chico inteligente pero problemático, lo que hace que su maestra, la señorita Jules, lo castigue siempre y lo mande a casa en el autobús del kinder, sabiendo que él no soporta el llanto de los niños. Todd sabe que el lugar está mal y que es raro, pero en lugar de cambiar a sus nuevos compañeros y a la escuela, decide ser él quien se debe adaptar a las locuras y así encajar, lo que le traerá muchas aventuras. Entre los demás protagonistas están Dana. Dana es la viva representación de lo que es Wayside. Es una chica muy inteligente y amable, pero un tanto loquita y muy rara. Maurecia, quien es quizá la más normal después de Todd, pero tiene un problemita. Está perdidamente enamorada de Todd, y el amor te vuelve loco. Maurecia es una chica lista pero ruda, y su obsesión por Todd la lleva a demostrar sus sentimientos golpeando al chico. Y Myron, un chico obsesionado con ser presidente escolar, y que es el personaje más despistado de estos 4, y el que se meterá en más problemas. Entre otros personajes está la señorita Jules, la maestra, quien a pesar de castigar a Todd seguido por ser muy normal, Todd la respeta porque sabe que ella es una amable persona. La señorita Mosh, quien es la cocinera que viene de Mamalandia, una parodia de Rusia y que cocina cosas muy raras. El director Ketchwater, quien por alguna razón piensa que los alumnos son personas pequeñas que quieren dañarlo. Y Luis, quien es el self-insert del creador. Luis es el conserje y en un episodio se da a entender que él puede ser un ex estudiante de Wayside, que pasó a la historia por sus hazañas, entre ellas entrar al piso 19. Entre algunos episodios están Todd se enamora. Todd ve a Maurecia solo como una amiga, por lo que se dice que prefiere comer la comida de la señorita Mosh antes de ser el novio de ella. Todd se come el hongo sorpresa y sus efectos hacen que se enamore de la señorita Jules. Maurecia le pide ayuda a Dana para que hagan vomitar a Todd y devolverlo a la normalidad.
Este episodio no fue transmitido en algunos lugares por el tema del enamoramiento entre un chico y una adulto. El hermano menor de Myron. Myron se encariña con una lechuga y la hace uno de sus hermanos. La señorita Jules le pide a sus alumnos hacer una exposición sobre sus hermanos, pero resulta que Todd es hijo único y teme que lo reprueben, por lo que piensa en mentir sobre su familia. Jálame la cola. Dana se vuelve loca siempre que es un día festivo, y al ser San Valentín, busca formar una pareja para que se enamoren, eligiendo a Todd para que se enamore de Maurecia. Dana quiere que Todd le jale la cola de caballo a Maurecia, para demostrar así su amor, pero esto le trae problemas a Todd por ser muy brusco con ella. Irónicamente, nunca castigaron a Maurecia por golpear a Todd. Las mascotas. Es el día de llevar las mascotas al salón, pero Todd no tiene una mascota desde que su pez dorado murió. La señorita Jules cree que es buena idea hacer que Todd pase toda la clase cuidando las mascotas de otros para que vuelva a confiar en cuidar una mascota. El problema es que las mascotas de los chicos son muy raras, desde animales como monos hasta una naranja y uno de los hermanos de Myron. Las mascotas se fugan y Todd junto a sus amigos deberán de llevarlos al salón. La rata a la armadura. Es el baile de Halloween en la escuela y aparece alguien vestido de caballero. Maurecia, para darle celos a Todd, empieza a bailar con el caballero y parece interesarse en él. Todd descubre que dentro de la armadura está Sammy, la rata muerta mascota de la señorita Mosh, por lo que para evitar que Maurecia se decepcione, Todd se hace pasar por el tipo la armadura. Este es de los pocos episodios en donde Todd parece que también siente algo por Maurecia, asumiendo quizá que sí le gusta, pero que le teme por ser muy ruda. La serie tuvo un total de 52 episodios divididos en 2 segmentos, teniendo 2 temporadas. Y otra característica es que la serie estuvo solo 2 años de transmisión en muchos países y regiones, incluyendo Hispanoamérica, donde la serie salió del aire en 2008. A pesar de tener relativa aceptación, aunque con audiencia muy moderada, algo que caracterizó esta caricatura fue su intro, que era muy pegadiza. La luz se enciende, el mundo va al revés, la fiesta voy a traer. Si bien fue muy aceptada por el público infantil, lo irónico es que la mayoría de sus críticas negativas era de gente aficionada a la saga de libros que decían que la caricatura no era fiel a Wayside. Por ejemplo, Todd no es el protagonista de los libros, es uno de los amigos del verdadero protagonista llamado Joe. También el cambio de personalidades de 2 personajes fundamentales como lo son Maurecia y Myron. Maurecia en los libros es una niña bien y no es ruda. De hecho, de esto se hace un guiño en un episodio de la caricatura, donde cuentan cómo ella cambió tras salvar a sus amigos de la señorita Gorf, una maestra suplente malvada que en los libros tiene más protagonismo, y era la maestra antes de Jules. Y principalmente la personalidad de Myron, quien en la serie es insufrible, pero en el libro es alguien noble quien perdió las elecciones para ayudar a un perrito. A los niños les gustaba, pero gente puberta en adelante les parecía desesperante el concepto de la serie, que mostraba que ser normal y bien portado no estaba bien, y cómo se pintaba el trato que recibía Todd por parte de la maestra y el temor del director Kidswater por los niños. Y aunque había personajes carismáticos, precisamente Myron y Maurecia no fueron del agrado, haciendo ver que Dana fuera la que mejor trataba a Todd. De hecho, Christine Bird, actriz de doblaje México-estadounidense, en una plática con Lalo Garza, le dijo que Wayside le parecía una caricatura absurda y que no disfrutó de interpretar a Maurecia. ¿Sabes qué? Hizo una serie súper tetasa que se llamaba Wayside. Escuela Wayside. Ajá, odiaba a la Mauricia, la odiaba. Aún así, la caricatura en situaciones de comedia fue muy aceptada y divertida. Incluso yo me entretuve viéndola de nuevo para hacer este vídeo, porque recuerdo que me gustaba muchísimo. Y lastimosamente, también acepto y entiendo que se tenga un mal concepto de ella porque da un mensaje muy raro de que ser idiota es divertido y ser normal está mal, aunque tampoco está lejos de lo que hacen caricaturas actuales como por ejemplo Gumball. Lo que sí desespera es el cliché de Maurecia golpeando a Todd, pues no es que ella fuera una loca o mala, simplemente estaba enamorada y no sabía cómo expresarlo. Por cierto, también hay gente que no le gustó que la serie no concretara si Todd sentía algo también. Pero por más cómica que pueda ser una caricatura, si la mitad del casting de tus personajes son insufribles, pues no terminará bien. La caricatura actualmente se puede ver fácilmente en internet, en YouTube y en otras plataformas tanto de paga como gratis. Y personalmente siento que para hacer un mundo distinto a los libros, cumplía, pero un remake mejorando ciertos personajes para hacerlos más digeribles puede hacer que reviva y muy bien. A pesar de que se transmitió en España, es muy difícil encontrar clips de la serie como el siguiente.
¡Oh, qué lagarto tan bonito! Es una naranja. Y no encontré quiénes fueron sus actores de doblaje para el doblaje de España. Si alguien lo sabe o recuerda, puede hacérmelo saber. Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en México, Héctor Emanuel Gómez es Todd. No, pero cada vez que celebras un día especial, algo terrible pasa. Carla Falcón es Tana. Tienes razón. Debemos celebrar todos los días especiales. ¡Debemos celebrarlo! Christine Bird es Maurecia. ¡Ay, Todd! ¿Me la regalas? ¡Qué tierno eres! Eduardo Garza es Myron. No tienes que gritar. No soy tonto. Lo sabrás cuando... Para el doblaje en español para Hispanoamérica hecho en Venezuela de la película, Jesús Núñez es Todd. Dirijo al piso 30. ¿Puede mostrarme los ascensores? Melanie Enríquez es Dana. Oímos de ti por el altoparlante. ¿Qué ocurrió en tu anterior escuela? Lidia Paut es Maurecia. Aula. ¿Y recuerdan lo que pasó la última vez que Myron fue presidente? Gonzalo Fomero es Myron. Les probaré que se equivocaron, Mauricia. Ganaré la... En su idioma original, Michael Cera fue la voz de Todd en la película y Mark Rendall en la serie. Lisa Nock es Dana. Denise Oliver es Maurecia. Martín Villafana es Myron. ¿Y tú recordabas Escuela Wayside? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu episodio favorito? ¿Consideras que tenía potencial o fracasó justamente? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.